Simón Pedro es uno de los discípulos que más admiramos. Siempre decía lo que había en su corazón y eso nos ayuda a aprender muchas cosas en cuanto al carácter del Señor Jesús. Una de las primeras es que Simón, su nombre significaba caña, y el Señor Jesús, una de las primeras cosas que hizo fue decirle: a partir de ahora tú serás Pedro, roca. Como una caña, Simón casi cualquier cosa le tambaleaba, él mismo se tambaleaba, las opiniones de los demás tenían demasiada influencia en él, y el Señor quería construir en él una verdadera roca, una persona que realmente supiese quién era, lo mismo que quiere hacer en cada uno de nosotros, que no nos dejemos llevar, sino que seamos igual al diseño que Dios preparó para cada uno de nosotros. Y la verdad es que Simón siempre decía lo que había en su corazón y a veces le llevaba a ser un poco orgulloso. Era capaz de decirle al Señor: mira, aunque los demás te dejen, yo no voy a dejarte. Y cuando el Señor habló de que iba a ir solo a la cruz, él dijo: yo voy contigo, a donde sea. Pero el caso es que poco tiempo después, cuando el Señor está orando en el Getsemaní y le pide a sus discípulos que oren con él, que le acompañen en ese momento tan difícil, Simón, como los demás, se duerme. Y esos son los pasos que solemos dar muchas veces hacia la caída, cuando no somos capaces de orar, cuando no somos capaces de estar cerca del Señor. Porque después el Señor Jesús lo llevaron, se fue con los soldados, se fue al pretorio, se fue delante del Sanedrín donde iba a ser juzgado. Y la Biblia dice que Simón Pedro le seguía, pero a mucha distancia. El Señor le había prometido algo impresionante: yo voy a orar por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Pero cuando Pedro se encontró rodeado de los soldados a distancia del Señor, cuando empezaron a señalarle, cuando él empezó a temer por su vida, porque quizás le podrían llevar a él a la cruz también, Pedro comenzó a negar al Señor. Todos conocéis muy bien la historia. Y no solamente lo negó una vez, lo negó 3 veces, y la tercera vez juró y perjuró, puso a Dios por testigo que nunca le había visto y que no le conocía. Apostató de su mejor amigo, de su Salvador, de quien era todo para él. Pero hay un versículo impresionante que nos dice que cuando el Señor Jesús estaba delante del Sanedrín y estaba siendo juzgado, el juicio más importante en la historia de la humanidad, cuando Pedro le negó y el gallo cantó, dice la Biblia que el Señor Jesús se volvió y miró a Pedro. Y Pedro comenzó a llorar, porque esa mirada fue la que le restauró. Pedro se dio cuenta de que el Señor Jesús estaba en el momento más importante de la historia de la humanidad, iba a ir a la cruz, pero ¿sabes lo que estaba haciendo? Lo que él prometió, estaba orando por él, estaba orando por Pedro. Y la Biblia dice que el Señor ora por cada uno de nosotros para que sigamos firmes con él. Así que Pedro llora, piensa que quizás aunque el Señor le ama, pues él ya no puede hacer nada, ya no puede seguirle, pero el Señor sigue buscándolo. No es Pedro que vuelve al Señor, sino el Señor que le busca, porque después de ir a la cruz, cuando el Señor resucita, uno de los ángeles le dice a las mujeres: id a los discípulos a decirle que ha resucitado, pero id también a Pedro. Así que el Señor fue a buscar a Pedro. Y sabes después cómo terminó la historia. En aquel capítulo 21 de Juan, tan impresionante, el Señor se aparece delante de Pedro, delante de todos los demás, vuelve a hacer una pesca milagrosa y le pregunta también 3 veces a Pedro: ¿me amas? Como queriendo restaurar por completo esas 3 veces que le había negado. Y el Señor le enseña que solamente el amor profundo de nuestro corazón, el amor que Dios pone dentro de nosotros es lo que puede restaurar nuestra vida. Y además, el Señor es impresionante, porque la vez que Pedro había negado al Señor, estaba allí alrededor de unas brasas, de un fuego con los soldados, y todos le estaban diciendo: Pedro, tú eres uno de ellos, y Pedro lo negó. El Señor prepara unas brasas también, para que cada vez que las vea, Pedro no recuerde cuando le negó, sino cuando el Señor Jesús le restauró, cuando le preguntó: ¿me amas? ¿Me quieres? Y él le dijo: tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y el mismo Pedro, que tenía miedo de todo, que era como una caña que cualquiera lo tambaleaba, es el primero que habla en el libro de los Hechos, delante de todo el Sanedrín, delante de los soldados, delante de los propios responsables del pueblo romano, delante de los gobernadores, delante de todos, hablando de que el Señor resucitó. Ahora es Pedro, ahora ya no es una caña, ahora es una roca que es capaz de entregar su vida si hace falta, por amor al Señor.
Incluso cuando Herodes le mete en la cárcel para matarlo, la Biblia dice que esa noche Pedro, y con 2 soldados custodiándole, atado con cadenas a los 2 soldados, Pedro dormía tranquilamente. Había aprendido a confiar y a descansar en el Señor. Por eso Él dice, echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor. Y el Señor quiere hacer eso en nuestra vida, quiere restaurarnos, quiere hacernos de acuerdo al diseño que Él nos preparó. Y quiere que, sea cual sea nuestra situación, que volvamos siempre a Él. Porque Él es el que te busca. Y Él es el que hayas ido a donde hayas ido y hayas hecho lo que hayas hecho, sigue amándote y sigue preguntándote, ¿me amas? Porque Él quiere restaurar tu vida. ¿Ves? El Señor está preparando las brasas, pero esta vez para tu vida, para restaurar tu vida. Sigue queriendo que vuelvas. Él te está esperando.